Tengan muy buenas noches, estimados oyentes. Es para mí un gusto nuevamente contar con su presencia en este tercer programa del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. El análisis que vamos a realizar el día de hoy es, por decirlo así, la segunda parte del programa que habíamos compartido momentos atrás. Hoy vamos a hablar un poco acerca del antijudaísmo, pero antes de entrar en materia, para mí es muy importante siempre hacer un repaso breve de los conceptos que analizamos en los programas anteriores. Y bueno, como ustedes recordarán, en el programa anterior estuvimos hablando acerca del antisemitismo. Tal vez ustedes se preguntarán por qué no sería conveniente, para llevar un orden cronológico de los aspectos estudiados o de los conceptos, estudiados, tanto antijudaísmo como antisemitismo. El primer programa dedicado a esta serie no fue sobre antijudaísmo, que es lo que vamos a hablar hoy, sino sobre antisemitismo. Bueno, tiene una razón principal, y es que el programa se aboca principalmente sobre temas relacionados directamente con el episodio del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, como siempre se los comento, y también del periodo de la entreguerra. El antijudaísmo está ubicado tiempo atrás, es decir, no entra dentro de nuestro espacio-tiempo cronológico, pero por supuesto que vamos a compartirlo, porque es imposible entender el antisemitismo sin el antijudaísmo. Esa es la razón por la que hicimos, por decirlo así, o lo hice, de manera invertida el análisis de los conceptos. Pero bueno, como en el programa anterior tuvimos, se los dije de manera un poco jocosa, 3 invitados que no iban a hablar, sino que yo iba a hablar por ellos, que eran 3 libros. Bueno, hoy también tenemos 2 invitados especiales por los que yo voy a hablar. Uno repite y otro es nuevo. Bueno, el que repite es el excelente libro, se lo recomiendo nuevamente, de Elizabeth Roudinesco, A vueltas con la cuestión judía, de editorial Anagrama. Es un libro espectacular que, con todo respeto, se los recomiendo. Creo yo que es uno de los primeros libros que uno debería estudiar cuando está investigando el tema del Holocausto, porque es un libro muy profundo, pero a la vez muy sencillo, y creo que es muy fácil de entender, aun cuando no tenemos tal vez unos cimientos muy bien definidos acerca del estudio del Holocausto. Entonces, por supuesto que se lo recomiendo. Si no lo encuentran en las librerías de su país, lo pueden encontrar en línea. Estoy casi seguro que en diferentes plataformas de venta de libros lo pueden encontrar. Y el otro libro que quiero compartir también con ustedes hoy, y que vamos a utilizar para respaldar la tesis y los conceptos que vamos a tratar acá, es el de María Luisa Tucci Carneiro. Se titula 10 mitos sobre los judíos. Un libro importantísimo y muy sencillo. Es sumamente pequeño, ¿verdad? Bueno, en comparación con otros libros que tal vez hemos tenido la oportunidad de leer, pero de suma importancia para entender 3 aspectos esenciales en el estudio del Holocausto. El primero de ellos, este libro nos va a ayudar a entender sobre mitos del antijudaísmo, del antisemitismo y también del antisionismo, que, como les dije, vamos a comentar un poco sobre él, algo simplemente para entender en qué se basa, que al final llegaremos a una conclusión. Son 3 nombres distintos basados en el mismo odio, ¿verdad? Tienen el mismo fin específico, pero es importante que lo conozcamos simplemente para cuestiones de uso. No vamos a profundizar en el tema. Y bueno, el libro se llama 10 mitos porque precisamente habla de 10 mitos que parecen insuficientes para abordar este tema, pero créanme que son 200, casi 300 páginas de análisis con imágenes y demás que utilizaban los antisemitas, o la misma iglesia, pinturas que difundía para acrecentar el odio entre sus seguidores. Pero bueno, en el programa pasado inicié con una frase del libro de Raúl Hilbert,
la destrucción de los judíos de Europa, para trazar un poco la línea de lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Si ustedes la recordarán, es una frase demoledora que decía más o menos así: los misioneros cristianos habían dicho, en realidad no tienen derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Aquí habla de la Iglesia Católica. En segundo lugar dice, los gobernantes laicos que los siguieron habían proclamado, no tienen derecho a vivir entre nosotros. Se refiere a la época de la formación de los estados modernos. Y en tercer lugar dice, los nazis alemanes decretaron finalmente, no tienen derecho a vivir. Hilbert hace un juego de palabras aquí espectacular con una misma frase. Va eliminando partes para hacernos ver cómo poco a poco antes lo importante era la religión, luego su comportamiento político y por último su vida, cosas que le fueron arrancadas paulatinamente. Bueno, les digo esto porque también quiero iniciar el programa de hoy con una frase del libro de Elizabeth Rodinesco, titulado A vueltas con la cuestión judía, que dice más o menos así. Dice, como subraya muy bien Hannah Arendt, hago una pausa aquí para hablar un poco de Hannah Arendt, me disculpan si no avanzo, pero cada vez que hay un referente o algo que les pueda ser útil, prefiero parar un momento y hacerle las recomendaciones. Hannah Arendt es una espectacular historiadora, filósofa, aunque ella simplemente prefería que la llamaran profesora, que escribió muchos libros acerca del comportamiento humano, el comportamiento de las masas, pero hay dos libros, toda su obra es importante, pero que para cuestiones del estudio nuestro no son elementales. El primero de ellos se llama Los orígenes del totalitarismo, que Hannah Arendt muestra, vamos a ver, la mutación que sufre el odio hasta convertirse en el totalitarismo. Él ya traza una línea en su tesis de antijudaísmo, antisemitismo y desemboca en los totalitarismos. Arendt afirma o dice ahí en su tesis que el totalitarismo solo pudo ser posible gracias a los cimientos del antisemitismo, ¿verdad? Y otros detalles. Perdón, el primer capítulo no es antijudaísmo, el primer capítulo es imperialismo. Imperialismo, antisemitismo y después totalitarismo. Continúo con la otra recomendación de Hannah Arendt, que el libro se llama Eichmann en Jerusalén. Es un análisis del juicio de Eichmann y también un estudio sobre cómo se llevó a cabo la solución final. Es un libro muy controversial hasta el día de hoy en algunos sectores de la inteligencia israelí. No es aceptada, no es muy querida, pero creo yo que cada letra escrita en sus libros vale la pena. Entonces les recomiendo también ese par de libros. Pero bueno, continuamos con la lectura de este extracto del libro de Elizabeth Rodinesco. Dice así: como subraya muy bien Hannah Arendt, no hay que confundir el antisemitismo, ideología racista que se desarrolla a finales del siglo XIX, con el antijudaísmo, que se gestó en el occidente cristiano después de que el cristianismo pasara a ser religión estatal durante el reinado del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Esto es lo elemental, estimados oyentes, que estamos y que vamos a estudiar y que venimos estudiando desde el programa pasado. Hay que establecer una diferencia muy grande entre antisemitismo, que es lo que nosotros conocemos y que los nazis utilizaron para llevar a cabo sus políticas genocidas, y el antijudaísmo, que tiene que ver ya más con cuestiones de religión, de aceptación por parte del cristianismo y de conversión, que de esos detalles ya vamos a hablar, que es muy importante que lo sepamos. A ver, en el antisemitismo que esparcieron los nazis era básicamente imposible escapar. Las leyes de Nuremberg y diferentes reuniones que tuvieron los nazis establecieron los límites de quién era y quién no era un judío, como lo explicamos en el programa anterior. Las leyes de Nuremberg establecían hasta qué punto
la sangre de las personas estaba contaminada con sangre judía y podía ser señalado, por supuesto, como judío, y si eras judío, eras enemigo del Estado. Aunque profesaras otra religión, aunque se fuese ateo también, no importaba, el problema estaba en la sangre. Por eso decimos que en Alemania el antisemitismo tenía que ver con cuestiones raciales y en Francia, por el contrario, tenía que ver con cuestiones políticas. Ok, ¿qué pasa con el antijudaísmo? Con el antijudaísmo había una opción, una válvula de escape, que eso es lo que vamos a analizar hoy. En el antijudaísmo el problema era la religión, la no aceptación de Cristo como el Señor y Salvador. Entonces, si los judíos decidían convertirse, aceptar y abrazar el cristianismo, entonces ya no iban a ser víctimas de persecución ni de discriminación hasta cierto punto. Tenían, por decirlo así, esa válvula de escape. Por eso tenemos a muchísimos, y solo por mencionar un ejemplo, San Agustín, de conversos judíos que abrazaron al cristianismo, unos con total honestidad, como San Agustín, otros con el único objetivo de no sufrir más persecuciones. De ahí nace el famoso fenómeno del marranismo. ¿Qué eran los marranos? Los marranos eran los judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que seguían practicando de manera oculta su judaísmo. En fin, de ahí la importancia de conocer la diferenciación de estos conceptos. Pero bueno, ¿dónde, o más bien, qué es el que le da el nacimiento al antijudaísmo? ¿Qué es lo que lo alimenta? ¿Cuál es su principal motor? ¿Qué es lo que le da vida al antijudaísmo y qué lo hace tan fuerte para que prácticamente durante poco más de 1300 años estuviese dentro del corazón de los seguidores del cristianismo? Hay una sola razón para esto. Desde el siglo IV hasta 1542, como vamos a ver ahorita, dentro del máximo clero de la iglesia, inclusive los papas, el clero medio y el clero bajo, existía la leyenda, el mito de que los judíos eran asesinos de Dios. En otras palabras, deicidas. Mataron a Cristo, lo asesinaron, por lo tanto no son dignos y tienen que irse de donde nosotros vivimos. El antijudaísmo, su naturaleza principal era la expulsión. Del antisemitismo no era la expulsión, que era el exterminio, como lo vimos en el programa pasado. En el antijudaísmo se expulsaba. ¿Cuál era la única razón? ¿Cuál era la única condición para no ser expulsados? Abrazar el cristianismo. Y aún así se seguían sufriendo grandes discriminaciones. ¿Por qué trazo hasta 1542? Es que el 19º concilio ecuménico, convocado en aquel momento por Pablo III en 1542, estableciendo respuestas a Martín Lutero. Como ustedes conocerán, a Martín Lutero, el gran reformador de la Iglesia Católica, lamentablemente un declarado antijudío. Bueno, en ese momento el concilio le manda una respuesta a Martín Lutero, donde señala la ruptura entre la iglesia medieval y la de los tiempos clásicos. Este concilio manifiesta lo siguiente, y leo para ustedes: quien quiera saber por qué el Hijo de Dios sufrió una pasión tan dolorosa, encontrará que la causa, además de la falta hereditaria de nuestros primeros padres, fueron los pecados y crímenes cometidos por los hombres, no por los judíos, desde el origen del mundo. Y hasta en 1959, el Papa Juan XXIII, conocido también como el Papa Bueno, suprimió de las letanías del viernes la expresión pérfidos judíos. Estamos hablando que prácticamente en el siglo XVI e inclusive en el siglo XIX aún se seguían esparciendo políticas antijudías, y el antijudaísmo vive hasta el siglo XIX, que muta posteriormente. Estamos hablando que el antijudaísmo se extiende 15
siglos, hasta el concilio, en el concilio de Trento, donde se decide por acuerdo del alto clero. Esto no quiere decir que en el clero medio, en el clero más bajo, estos mitos no siguieran o no gozaran de buena salud y siguieran esparciéndose por toda Europa y por supuesto posteriormente por todo el mundo. El antijudaísmo basa su odio precisamente en esa fuente lamentable del mito del asesinato de Dios. Pero bueno, lamentablemente también no es el único mito que se extiende. Nosotros podríamos señalar, por decirlo de alguna manera, dos grandes decisiones que se toman durante el proceso del antijudaísmo a partir del siglo IV, siglo V. La iglesia cristiana insistía ante los judíos que aceptaran la doctrina cristiana, que renunciaran al judaísmo, se convirtieran. Entonces, la primera podríamos trazar tenía que ver con la aceptación de una nueva fe. En otras palabras, entonces, lo que se buscaba en un principio era la conversión. Los judíos tenían que convertirse al cristianismo si querían ser perdonados y si querían borrar su pecado de ser asesinos de Cristo, asesinos de Dios. Pasado el tiempo, las conversiones se fueron dando paulatinamente, pero hubo por supuesto una resistencia a convertirse. No querían los judíos renunciar a su fe, y eso es total y completamente comprensible. Los que se habían convertido seguían practicando su judaísmo de manera oculta. Entonces, la segunda gran decisión que se da a partir del siglo XIII, entre el siglo XIII y siglo XVI, es como no se dio la conversión, entonces los vamos a expulsar. Deciden expulsar a los judíos y esto se ve manifiesto en 1492, coincidiendo prácticamente con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América. De ahí que muchos judíos migran en esos viajes y en esas grandes expediciones ultramarinas para el Nuevo Mundo. La segunda gran decisión fue la de expulsar, y ya la tercera gran decisión no la toman en este contexto, sino ya es en el siglo XX, cuando los nazis dicen: no se conviertan, no los vamos a expulsar, los vamos a matar. Que en eso resumió muy bien Hilbert en aquella frase que leímos en el programa pasado. Pero bueno, continuando con estos aspectos, vamos a leer dos citas del libro de Martín Lutero. Si me permiten un segundo. Lutero, como ustedes saben, fue el gran reformador de la iglesia católica. En su libro Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras, así se titulaba el libro de Lutero, publicado en el siglo XVI, dice así: con esto podréis ver fácilmente cómo interpretan y obedecen el quinto mandamiento de la ley de Dios, a saber, que son sabuesos sedientos y asesinos de toda la cristiandad con plena intención desde hace ya más de 14 siglos. Y de hecho a menudo fueron quemados hasta la muerte bajo acusación de haber envenenado el agua y los pozos, robado y descuartizado niños para enfriar en secreto su furia con sangre cristiana. ¿A qué hace referencia Lutero aquí en la frase de su libro? Repito el nombre: sobre los judíos y sus mentiras. Lutero está hablando de los mitos, de los mitos que surgieron durante la Edad Media. Acusaron a los judíos de envenenar los pozos de agua para por supuesto causar el mayor número de muertes posibles y así hacerse con el dominio de los territorios donde habían causado el envenenamiento. Los acusaron también de ser los propagadores de la peste negra, porque hubo una tasa muy baja de muertes judías durante esta tragedia que ocurrió. Esto tiene una explicación y un sentido lógico. Los judíos practicaban un ritual de lavado de manos, de ahí que
Para fortuna de ellos, la tasa de mortalidad dentro de la comunidad judía era muy, muy baja en comparación a la gran pérdida que sí sufría el resto de la población. Recordemos que los judíos vivían recluidos en guetos, no los guetos de la Alemania nazi, que ese es otro fenómeno también, sino los guetos que eran barrios judíos donde se agrupaban para convivir, practicar sus festividades y demás, ¿verdad? Pero aparte de eso también habla acerca de robado, o sea, el secuestro y descuartizamiento de niños. Este mito también es conocido como el libelo de sangre. El mito se extiende durante este contexto. Acusaban a los judíos de secuestrar un niño durante la fiesta. Me disculparán ustedes, no recuerdo si era el Yom Kippur o el Yom HaShoah, una de estas fiestas judías, no recuerdo cuál era, en la que era secuestrado un niño, era sacrificado, ¿verdad? También los acusaban de profanar las hostias, de se las robaban de la iglesia y las consumían y demás, basados única y exclusivamente en rumores. Y Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, al final toma como ciertos estos mitos. Continúo leyendo. Ahora vemos qué mentira tan obvia, burda y enorme supone su queja de que nosotros los mantenemos cautivos. Hace más de 1400 años que Jerusalén fue destruida y en este momento hace casi 300 años desde que los cristianos son perseguidos por los judíos de todo el mundo. De forma que bien podríamos quejarnos nosotros de que ellos nos habían capturado y matado, lo cual es la verdad desnuda. Además, hasta ahora desconocemos qué mal los ha traído a nuestro país. Nosotros no fuimos a buscarlos a Jerusalén. Y Martín Lutero, en su libro, retrata muy bien cuál era el sentimiento antijudío que existía durante la baja y también la alta Edad Media. Para finalizar, quiero compartir con ustedes otros famosos mitos que surgieron, que los extraigo del libro de María Luisa Tucci. Vamos a verlo, ya hablamos, los judíos mataron a Cristo, mataron al Mesías, es decir, mataron a Dios. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, quiere decir, mataron a Dios también. Los judíos eran una entidad secreta. Este mito no es un mito moderno, es un mito antiguo también. Los acusaban de tener doble lealtad. Los acusaban o los acusan todavía también inclusive de que controlan la economía mundial, de que no hay judíos pobres y que todos los judíos prácticamente son ávaros, no tienen patria y son racistas por antonomasia. Todos estos mitos antijudíos se esparcieron durante principios y mediados de la era moderna y que aún hoy siguen latentes en la memoria de muchísimas personas. Este programa prácticamente ha llegado a su fin. Quiero agradecerles como siempre por su atención, por compartir y escuchar el programa, y les dejo una vez más mi contacto en caso de que quieran sugerir, hacer observaciones. Estoy total y completamente convencido de que todo no lo sé y que puedo cometer muchísimos errores, que puedo faltar también a las fuentes y demás. Por lo tanto, sus observaciones, consejos, preguntas, sugerencias son bienvenidas. Les dejo mi correo electrónico una vez más, jaguirreg, como decir Jaguirre, jaguirreg@yahoo.com. Ahí me escriben, se identifican si quieren, me ponen una pregunta y podemos dedicar un programa, por supuesto, a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por sintonizar el programa Show A. Recuerden, vamos a estar siempre presentes con diferentes análisis sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el periodo de las entreguerras. Muchas gracias.